Mis queridos Mais, bienvenidos a otra edición de Escuchando su Trip, en donde ustedes me cuentan su trip, ya sea en psicodélicos, meditación o cualquiera que haya sido el método por el cual hayan llegado a una revelación interna. Antes de comenzar este trip, mis queridos Mais, quiero darles las gracias por todos los que ustedes me han estado enviando a mi correo volandoconlosmais@gmail.com. De verdad que son bastantes. Cada uno tiene un gran valor y de verdad muchísimas gracias por compartir algo tan privado y tan íntimo que es conocerse a uno mismo dentro de todos estos trips. Espero que este trip que estoy a punto de compartir, mis queridos Mais, les guste tanto como a mí, porque de verdad que se siente que fue un gran trip. Cabe decir que al comienzo de mi viaje con LSD yo era una persona escéptica, que no creía en nada de lo que no pudiera observar o experimentar, y que sin yo saber o buscarlo terminó teniendo viajes fuertes en los cuales la Matrix se rompió y cambió mi forma de pensar. Este audio hace referencia al último viaje de LSD con una dosis medianamente fuerte. En esta experiencia usé un libro que se llama La experiencia psicodélica, el cual lo escribió Timothy Leary. Este libro está basado en el libro tibetano de los muertos. Entiendo que el libro sirve para guiar a la conciencia a través del viaje, desencadenarse de la existencia física y detener la rueda del samsara, como le dicen los budistas, lo que sería romper la Matrix, pero de una manera tan consciente que uno se mantiene en la lucidez total. Lo que hace esto es evitar que tu conciencia se pierda en el momento que se separa del ego. Ese día yo hablé con un amigo que tiene un departamento aquí cerca de donde yo vivo y le pregunté si me podía prestar el departamento para tripearme. Yo tenía el libro hace meses, pero jamás lo había leído bajo el efecto de algún psicodélico. Ese día llegué, comencé, me tiré el trip y me fui a meditar, lo cual fue como una hora con audífonos y ojos cerrados, y apenas terminé y abrí los ojos ya me sentía demasiado impactado por el efecto. Estaba viendo como la materia se hacía polvo, por decirlo así. El movimiento de las cosas, que es constante y que usualmente uno no logra ver, lo veía pero más claro de lo usual cuando uno está en un viaje. Tomé mi notebook y abrí el libro en PDF. Se supone que son 3 textos, los cuales es el primer bardo, el segundo bardo y el tercero. Cuando uno llega al pic de la sustancia que haya consumido, tiene que leer el primer bardo primero, el cual al momento de leerlo, automáticamente, las primeras palabras sentí como me llegaba un flujo de energía gigantesco. A medida que uno va leyendo, va recibiendo un mensaje que va más allá de las palabras textuales que salen en el texto, como un encriptamiento de energía. Entonces cuando uno va leyendo, va entendiendo lo que va sucediendo y se le va revelando la información acerca de lo que es la iluminación, la existencia que estamos experimentando, lo que somos. También va explicándonos cómo funciona esto de la energía suprema, el todo, la unidad, Dios. Empecé a ver cómo las cosas se hacían más polvo incluso. Empezaron como a tornarse más brillosas, los colores se revitalizaron. Imagino que cualquiera que ya se haya tripeado sabe que cuando uno consume el ego se calla. Al menos dependiendo del entrenamiento y la práctica que uno lleve en su vida cotidiana, se puede experimentar un estado de flujo de conciencia limpio. Pero en este momento la energía es tan grande que la necesidad de conceptualización y análisis de la mente se sale de control. Una condición para mantenerse ahí es no verse influenciado por las cosas negativas, pero tanto como no verse influenciado por las cosas positivas. Según lo que yo había recibido de información, en el primer bardo, el mundo era una proyección interna en la cual no existía nada más que tú mismo, que la individualidad era una ilusión. Como muchos también ya saben, todos estamos conectados en un campo de energía, ya que esos son como los mensajes más recurrentes en los viajes con psicodélicos, pero esta vez era la revelación máxima, era sin palabras, sin esquema, era solo energía, solo ser. Estando en esa situación empecé a sospechar, sabiendo toda la realidad de la existencia y estando conectado con la iluminación, me parecía cada vez más falso lo que estaba experimentando. Por decirlo así, mi conciencia se había elevado tanto que se había liberado de la atadura, que podía ver cómo la existencia física de lo que se estaba materializando delante de mí era simplemente una ilusión, porque tampoco existía ya una noción del tiempo fija. Me acuerdo que yo estaba mirando la pantalla del computador y leía una y otra vez, porque la revelación era tan grande que era muy pesada emocionalmente. Descubrir que todo lo que estáis mirando es una ilusión y que siempre fuiste tú mismo, jugando contigo mismo, pretendiendo que existía algo, porque como dice por ahí, el todo está en nosotros y nosotros estamos en el todo, pero aún así no somos el todo. Y en ese momento, cuando ya estaba en el éxtasis supremo, cuando yo sentí que ya no podía avanzar más, me di cuenta que en la ventana que estaba al lado izquierdo mío empezaron a pasar los días y las noches
en segundos. En un momento empezó a pasar tan rápido que dejó de pasar y ya no había luz amarilla ni noche. Era una luz blanca, totalmente blanca, y me daba la sensación de que realmente ya no había nada, que me había escapado de lo que era el tiempo y la existencia. En ese momento me llegó la sensación, el pensamiento, la experiencia de sentir que ya no valía la pena, después de haber descubierto todo lo que había descubierto y lo que estaba experimentando, mantenerme yo encarnado en la realidad física. De hecho, lo sentía como un acto egoísta, que a alguien que ha descubierto eso no le queda nada más que avanzar y lograr ser un soporte para el universo y fusionarse con él. Entonces yo sentía que era egoísta. Al entender eso empecé a sentir la energía de la fuente, pero ahora de manera un poco más inteligente. Era como la típica imagen de Dios cuando uno llega al cielo y se acerca y te tiende la mano. Sentía que me decía la fuente que ya era mi tiempo, que al haber descubierto esto podía saltarme el proceso y que ahora era elección mía, pero también me daba la sensación de que tenía que irme, que ya no había vuelta atrás. Estaba en un estado de choque emocional tremendo, porque de la nada estaba experimentando la muerte y se me estaba diciendo que ya podía irme y no volver, porque había descubierto lo que tenía que descubrir y me había liberado del periodo de alucinaciones, por lo tanto ya estaba listo. Solamente yo me tenía que dejar ir, dejar de jugar y tratar de aferrarme al último escenario en el cual me encontraba. Se me dejó prácticamente volver, con una condición muy parecida a la condición de los viajes de DMT, de algunas entidades cuando te comunican información, que te piden por favor que si vas a recibir la información la compartas. Tenía que lograr comunicarlo y esa iba a ser la única condición. Y empecé a tener una revelación, porque siento que para llegar a ese momento fui muy egoísta y le pedí al universo directamente que me diera la revelación máxima, ya que había estado pasando por periodos de crisis existenciales, y en ese momento se me empieza a proyectar una película que vendría siendo, yo la describo como un paseo desde el inicio del universo hasta su fin. Prácticamente fue el regalo máximo que me pude haber llevado de la experiencia. Entonces en el momento que abrí los ojos sentí que había salido, por decirlo así, de eso. Estaba de nuevo en la realidad normal, colectiva, no sé, colectiva le diría, y me empecé a sentir un poco más aliviado. Quiero dejar en claro que el viaje estuvo lleno de revelaciones y mensajes, varios de los mensajes que también se comparten en tu canal, y son los mismos mensajes, pero en diferentes grados de profundidad, en diferentes planos. En el momento que me bajé y volví a la normalidad, me acuerdo que sentía todo nuevo, como estar viendo las cosas por primera vez. Me acuerdo que salí porque ya no había nadie en el departamento y decidí irme a mi casa caminando, y hubo contacto con el exterior. Fue impactante. Todo tenía un sentido nuevo, prácticamente estaba limpio, por decirlo así, venía puro, y yo lo sabía, que en el camino yo pensaba que quizá todavía estaba en el limbo, en ese loop externo, en el cual la existencia todavía era la ilusión, y que simplemente estaba jugando de nuevo con mis ganas de quedarme ahí. Y no digo que lo que estamos haciendo sea falso o no tenga sentido, pero en el momento que el alma y la conciencia se liberan del ego y mente pensante, el tiempo también se destruye. Y yo creo que lo más valioso de poder experimentar eso con el libro es que se experimenta la conciencia pura, libre. Por lo tanto, uno entiende todo lo que ha contaminado, que toda la existencia física es un juego diseñado principalmente para mantener a la mente con control sobre la conciencia, y de esa manera evitar que alguien despierte y logre liberarse. Hubo un momento en específico que sentí un déjà vu, dentro de un déjà vu, dentro de otro déjà vu, en otro déjà vu, que estaba dentro de una vida que ya había terminado, que ya había vivido, pero que iba a vivir de nuevo, y que se había conectado con todas las posibles existencias en las cuales yo estaba, y que todo ese momento fue una sincronicidad suprema, o sea, la sincronicidad final, donde yo mismo, a través de una serie de acciones, causa y efecto, había desencadenado el mecanismo para liberar mi conciencia a través de ese libro. Como que yo mismo puse todas las piezas en la vida para yo llegar a ese instante y despertar. Y sentía que me había despertado miles y millones de veces. Que muchas veces había estado ahí, pero que nunca había tenido la conciencia necesaria para mantenerme consciente y haber logrado salir con recuerdos de la experiencia. Es hacerle trampa a la existencia. Porque estás cambiando de personalidad y de conceptos de forma rápido. Adquieres el poder de la no forma, lo que significa, a través de la ley de correspondencia y la dualidad, que si adquieres el poder de la no forma, aprendes a jugar con la forma, a crearla.
Antes de comentar este trip, mis queridos Mice, me gustaría que ustedes también me dejaran aquí en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de este gran viaje al interior. Y pues bueno, en lo personal, yo tampoco creía en absolutamente nada de esto, inclusive le llegaba a tener miedo a toda esta cuestión de los psicodélicos, llegando a pensar que me iba a quedar loco. Y sin embargo, como dice este chico, cuando tú rompes la Matrix, rompes absolutamente toda creencia a la que tú estabas arraigado en este mundo tridimensional que experimentamos todos los días en este presente eterno. Y obviamente después de esta experiencia uno no vuelve a ser la misma persona, uno empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, uno empieza a analizarse más a conciencia, por eso esta palabra de a conciencia, uno empieza a prestar más atención a uno mismo. Cuando uno está en un estado muy fuerte de LSD o cuando está uno muy sumergido en un estado psicodélico, es cuando realmente te puedes dar cuenta que el ego se calla, o sea, el ego totalmente se calla. Aquí sigue el ego, o sea, nosotros somos ego, pero en ese estado el ego guarda silencio y en ese momento se permite el flujo libre de conciencia. Siempre tenemos este flujo libre de conciencia, sin embargo, estos LSDs o estos psicodélicos o estos hongos de psilocibina o DMT, por estos breves momentos nos permiten sentir este flujo de conciencia a través de nosotros y sentir que realmente somos esta conciencia, que somos uno, y cada personaje va a tener su revelación, va a tener su verdad interna, algo que le va a llevar a una estabilidad, a un equilibrio aquí dentro del juego, y que finalmente nos vamos a dar cuenta que, como dijo este chico, todo este mundo indudablemente sí es una gran ilusión en la que muchos a veces nos vemos sumergidos. Algo que me gustó realmente muchísimo de este trip, mis queridos Mice, y que resonó total y completamente conmigo de los últimos trips que he tenido, es que realmente el mundo exterior es un reflejo interno. Uno está solo en este mundo, realmente solo es Dios jugando, solo es esta conciencia jugando, dividiéndonos, teniendo esta ilusión de división, esta ilusión de que hay otros, esta ilusión de que las cosas están separadas. Pues no, esto también me pasó en un trip en donde yo estaba hablando conmigo mismo, con la conciencia, y realmente sentí una fuerte sensación de estar solo aquí. Realmente fue una sensación fuertísima de que ya no había nadie aquí, ya no hay nadie, o sea, estás solo en este mundo y tú todo lo que ves realmente solo es un reflejo de ti mismo nada más. Y es este viaje, creo que también ha sido de los más duros que he tenido, en donde realmente la conciencia me comunicó todo esto, en donde es una revelación que sí, se podríamos decir que son revelaciones internas. Pues en este trip fue cuando la conciencia me dijo que hizo este juego para experimentarse a sí misma, para conocerse y reconocerse en otros. Esta ilusión, este mundo solo lo podemos experimentar aquí, esta sensación de que hay otros, de que hay otra persona, de que habemos diferentes, solo lo podemos experimentar aquí, pero en realidad solamente hay un todo, un único, una verdad, un todo en el que todos formamos parte. Y sin embargo, por eso esto hace que esta experiencia sea bastante agradable, bastante grata, porque aquí podemos tener esta sensación de la individualidad, y cuando realmente sentimos esto es cuando apreciamos el valor de estar aquí realmente, cuando decimos, wow, pues solo se puede esto aquí realmente, y en algún momento voy a retornar a la fuente, al todo. Una vez que se te muestra esta verdad interna, difícilmente o es casi imposible que tú vuelvas a ver el mundo de una manera como tú la veías. Como dijo el chico, todo cambia, absolutamente todo el pensamiento que tú tenías hacia ti mismo y hacia las cosas totalmente cambia. Y es aquí donde tú decides cómo quiero yo vivir esta realidad, cómo quiero yo vivir este juego. ¿Será una prisión en donde mi alma está atormentada y está atrapada en un cuerpo físico? ¿O será un lugar para crear en el que solamente se puede crear aquí, hoy, en este eterno presente? Eso cada persona ya lo decide acorde a lo que cree, porque lo que crees, creas en este juego. Algo muy importante que dijo este muchacho es que están las frecuencias negativas y positivas, pero para acceder realmente a este flujo de conciencia hay que entender que no hay que enfocarnos mucho en lo negativo, pero tampoco hay que enfocarnos mucho en lo positivo. Una frecuencia muy alta aquí es el amor. Es una frecuencia bastante alta, pero no es la más alta. La frecuencia más alta que uno puede llegar aquí como un jugador es la neutralidad, porque uno ya no se deja gobernar por cualquiera de las dos emociones, sino todo lo contrario. Uno está completamente templado a estar neutro, porque la conciencia es total y completamente neutra. Es total y completamente neutra, y es cuando uno ya se para arriba de la dualidad. Uno dice, no soy tan blanco y tampoco soy tan negro. Uno mismo se balancea y uno mismo dice, claro, soy luz, pero también soy oscuridad. No me puedo negar ser oscuridad, no me puedo negar ser luz tampoco. Y es aquí donde tú te paras arriba de la dualidad, donde tú entiendes que la conciencia es neutra. Y no solamente lo entiendes, lo sientes. Esto que nosotros experimentamos es una realidad colectiva en donde el todo, la unidad, Dios, la verdad, como le quieran llamar, es el que está manipulando todas las piezas a su alrededor en una especie de sincronicidad masiva y sincronicidad divina, si lo queremos ver así, porque es como si fuera un relojito marchando sobre
algo y cada persona tiene que hacer lo que tiene que hacer y todos están haciendo lo que tienen que hacer y todo tiene que ser como debe de ser y uno simplemente es, y cuando uno simplemente lo interioriza y se da cuenta de esto, dices, claro, o sea, todas las cargas que tú creías tener se van, se disuelven total y completamente para dar paso a aceptarte, a perdonarte, a perdonar a los demás, porque te das cuenta realmente que si todo esto que uno ve es ilusión, pues también lo es la culpa, la ansiedad, la depresión, todo eso. Entonces es cuando tú empiezas a reprogramarte a conciencia, cuando tú permites que el flujo de energía funcione de una manera positiva en ti, de una manera consciente. Es muy importante aclarar que el concepto de Dios no es un concepto que yo me esté refiriendo a algo de aquí, algo religioso, algo que yo le esté alabando externamente, sino todo lo contrario. El concepto de Dios es algo que viene del interior, no es algo que viene del exterior, porque el exterior es una ilusión. Entonces, si todo el exterior es una ilusión, lo que es verdaderamente real es lo que está dentro de uno, y esto es lo que podríamos decir que es Dios, la conciencia, la verdad, uno. En fin, tiene distintos nombres y ponerle cualquier nombre sería ilusión también, y por eso a veces se le dice el innombrable, porque no le puedes poner nombre a algo que no puede ser medido con cualquier cosa de aquí, con cualquier cosa que se haya inventado aquí, porque es una ilusión. Así que para ponerlo en palabras le podríamos decir la conciencia, o si ustedes quieren Dios, pero eso ya depende de cada persona. Algo que es importante mencionar es que el proceso nunca termina en la vida. Todo el tiempo estamos en ese proceso de estar viviendo la vida. En realidad no hay un destino al que se tenga que llegar. Siempre estamos en ese hoy que nunca acaba. Todo lo que nosotros creemos creer de tener memorias es también simplemente una ilusión. Solo existe el hoy, el aquí, el ahora, y cuando nosotros lo entendemos aquí es cuando realmente valoramos que lo único que está existiendo ahora en estos momentos es esto que ustedes están viendo. Algo que me llamó bastante la atención también es que este chico menciona se me dejó acceder a esto, y es bastante curioso porque yo en algunas anotaciones que yo hice en trips estando en DMT, yo precisamente anotaba esas mismas palabras de se me dejó acceder a este lugar, porque es algo curioso que uno no siempre puede acceder a todo esto en psicodélicos, sino que hay un momento en el que tú sientes que hay un clic, clic, y encajas, entras en ese lugar, es como hay un acceso que se te permite, plum, entras a ese lugar que es hacia ti mismo y de repente estás con Dios, con la conciencia, y eres tú mismo, ya no hay nadie, no hay nada más que tú y Dios, o sea, nada más estás tú, no hay nada, o sea, hay un vacío, no hay nada absolutamente. Y cuando vuelves otra vez a esta realidad física tridimensional, es cuando realmente empiezas a valorar el que puedas experimentar la sensación de otros aquí. Y yo en esos momentos yo decía, claro, yo puse y programé todo, absolutamente todo, para yo llegar a este punto, y esto tiene total y completamente sentido, pues uno mismo programa todo en el juego. Cuando uno verdaderamente está en estos estados, realmente puede sentir a conciencia el flujo, y es aquí donde uno dice, yo programé todo, programé hasta la forma en que esto se me iba a decir, programé la forma en que esto se me iba a presentar en este momento, yo programé estos mismos psicodélicos para decirme esta verdad a mí mismo como un checkpoint. Y es aquí bastante interesante porque en los trips sí es como si tú vieras los psicodélicos ya no como drogas como se te enseñó aquí, ya no como sustancias, sino como una especie de checkpoints en donde tú te acuerdas de que tú te ibas a acordar y que tú mismo te ibas a programar esto en determinado punto del juego, y que tú cuando ya estuvieras jugando demasiado a ser tú, era cuando tú te vas a dar este chance, este permiso de acceder otra vez a ti y decir, claro, este juego de la vida era esto, todo era por esto, era esto, yo mismo escribí todo esto, yo soy el creador. Y cuando tú ya sabes esto, no vuelves a ver el mundo igual definitivamente, porque ya tú sabes y entiendes que el mundo que tú ves es ilusión. Algo que resonó bastante en mi interior también fue la no forma para crear, porque cuando tú ya sabes que puedes dar forma a lo que sea, la forma ya no te da forma a ti, tú le das forma a la forma. Esto quiere decir que tú agarras algo y tú ya le das forma a lo que tú quieras, ya no dejas que nada te moldee, porque ya nada te representa, porque tú ya interiorizaste que este mundo es una ilusión y que todo lo que tú ves es proyección interna. Ya no nada más es un concepto que tú hayas leído en un libro, ya no es nada más algo que hayas escuchado por ahí, es algo que ya viviste, que ya lo entendiste, que ya tú sabes que estás solo en el mundo y que todo lo que tú ves es simplemente un reflejo de ti, y que aquí nada más podemos experimentar esta individualidad, otras personas. Pues es cuando realmente valoras esta separación, que también es una ilusión, la valoras y realmente entiendes que este es el juego de la conciencia, es el juego de Dios, es el juego que Dios mismo hizo para conocerse a sí mismo y reconocerse también en otros.
Y mis queridos Mais, esto ha sido todo por escuchando tu trip del día de hoy. Muchas gracias a todos por enviarme sus trips, por enviarme algo tan privado, por enviarme algo tan íntimo que a veces resulta una locura compartir, pero que cuando tú lo compartes al mundo, tú sientes que hay una especie de expansión en ti, que algo se abre en ti. Esto no te lo puedes quedar, esto cuando tú lo compartes, realmente no sabes a las personas a las que les puede llegar a cambiar total y completamente su vida, su realidad, la manera en que ven la vida, la manera en que se perciben ellos mismos. Finalmente, darles las gracias. Cada uno de sus trips será publicando poco a poco, simplemente hay que tener paciencia. De entrada, yo les agradezco muchísimo que me compartan algo tan privado y tan íntimo como es el autodescubrimiento, porque en realidad es algo muy íntimo y es algo muy fuerte, y cuando tú lo compartes realmente, no sé, no hay palabras para decirlo, simplemente se siente como si uno mismo se estuviera escuchando a través de otros, y es aquí donde es la conciencia misma escuchándose. Mis queridos Mais, muchísimas gracias por estar aquí un video más. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.